Bueno, hola, buenas tardes. La última clase que nos vimos, terminamos de completar todo el tema relacionado a listas de listas, concluyendo con el ejercicio 10 de la guía 5. Hicimos un breve repaso de tuplas con algunos ejemplos y nos metimos directo en el tema de funciones, en donde vimos el ejemplo de definir una función sobre la paridad de un número. Y vimos ciertas características que pueden tener las funciones en base a si reciben o no argumentos, cuántos argumentos puedan recibir, si retornan o no un valor como resultado. Si retornan un valor como resultado, ese valor debe ser asignado a una variable en mi programa cliente, o mostrarse, o hacer algo con ese resultado para que no quede en la nada. Y concluimos la clase con el planteo del ejercicio 6, que creo que era el de los pacientes de COVID a los cuales se le hizo un registro sobre mediciones de oxígeno. Hicimos el planteo para que lo puedan desarrollar en sus casas. Ante cualquier duda lo íbamos a ir viendo. Para esta oportunidad y bajo esta modalidad particular en esta clase, vamos a desarrollar un poco lo que es la modularidad dentro y acompañado de la temática de funciones. Cuando hablamos de módulos, de modularidad dentro de un programa, hacemos referencia a porciones de código que tienen algún sentido en particular. Ese sentido particular generalmente se los da la función que cumple esa porción de código. Para el tipo de problema que nosotros encaramos en este curso, y bueno, con los alcances y limitaciones que tenemos, enfocamos el tema de modularidad a el agrupamiento de funciones. Funciones que van a tener algún sentido lógico para poder estar agrupadas dentro de un mismo bloque. Entonces hay que tener en cuenta algunos aspectos o características en nuestro módulo a la hora de poder plantear y definirlo. En primer lugar, a nuestro módulo debemos darle un nombre. Ese nombre tiene que ser, como ya dijimos con las variables y también lo hicimos con las funciones, ese nombre tiene que ser autodescriptivo. O sea, yo al ver el nombre de mi módulo, tengo que rápidamente darme cuenta para dónde van las funcionalidades que puede llegar a tener. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir un espacio. En este caso va a ser un archivo de texto del tipo .py, o sea, un archivo ejecutable de Python, al cual el nombre que nosotros le definamos a nuestro archivo va a ser el nombre que va a llevar nuestro módulo. Entonces, bueno, trabajemos sencillamente con un par de números naturales. Vamos a definir un módulo que nos aumente mediante distintos medios, mediante distintas funcionalidades, un número, ya sea porque lo duplica, lo triplica, le suma 10 o lo que sea, y vamos a definir un módulo en el cual se disminuya el valor de variables con característica numérica, ya sea por división o por decremento, resta o lo que sea. Entonces, lo primero que tenemos que hacer a la hora de definir un módulo es definir un nombre, que, como bien dijimos, sea lo más autodescriptivo posible. Una vez que definimos el espacio de nuestro módulo, es en el cual podemos empezar a introducir las funcionalidades que queremos que tenga nuestro módulo. Dichas funcionalidades tienen que tener algún sentido en común, si no, no tiene mucha lógica agruparlas en un mismo lugar. Entonces, bien, a nuestro módulo aumentar, que lo que va a hacer, como bien dijimos, es aumentar de alguna manera valores numéricos, podemos definir, por ejemplo, la función duplicar. Duplicar va a recibir un número y lo que va a hacer es devolverme el número multiplicado por 2. Entonces a nuestro número podemos definir una función que sea aumentar 10. De igual manera que duplicar,
va a recibir un número. No, esto va acá. Como argumento le pasamos un número. Y lo que va a ser devolvernos ese número aumentado en 10 unidades. Por ejemplo, o sea, son maneras de aumentar. Entonces nosotros lo que hicimos fue definir dos funciones que tienen la capacidad de aumentar el valor numérico a una variable numérica ingresada por el usuario. Lo que es importante a la hora de empezar a definir funciones y sobre todo a la hora de definir módulos para ver la lógica que comparten para que estén agrupadas en el mismo lugar, es empezar de a poco a ordenarnos y a ir documentando qué características tiene nuestra función. Esto es lo que se denomina docstring y es un pequeño texto que nosotros introducimos antes de que, luego de la definición de la función y antes de su implementación, nosotros definimos el propósito de esta función. Entonces podemos hacer una breve descripción, recibe un número y lo duplica. Podemos ser un poco más técnico, poner como input variable numérica y como salida, ya que retorna un valor, output, ya que retorna un valor, también retorna una variable numérica. No le definimos el tipo, ya que puede ser cualquier tipo de variable numérica, ya sea un valor tipo flotante, variable entera o compleja, ya que para todas esas variables numéricas podemos aplicar el operador multiplicación por otro número. A su vez, también podemos darle una definición o una breve descripción a nuestro módulo, o sea, todo nuestro archivo, todo nuestro conjunto de funciones o funcionalidades. Entonces nosotros podemos definir módulo, aumentar, ya podemos escribir sus características, que son aumentar numéricamente el valor de una variable ingresada por el usuario, como por escribir algo. Entonces tenemos descrito nuestro módulo antes de poder ver las funcionalidades y la descripción de cada una de las funcionalidades. Recuerden que utilizando comillas triples, ya sean simples o dobles, podemos escribir sin ningún problema utilizando saltos de línea, o sea, ingresando el enter. Entonces tenemos nuestra función duplicar, nuestra función aumentar 10. Podemos tener nuestro módulo disminuir, en el cual podemos definir nuestra función dividir en 3 partes, o sea, hay que recibir un número y que retorne a nuestro número dividido por 3, o disminuir en 10 unidades, recibir un número y devuelve el número disminuido en 10 unidades enteras, por ejemplo. De igual manera que con el módulo aumentar, podemos definir un docstring para describir el módulo. Es un llano ejercicio para alguien que
utiliza nuestros módulos, nuestras funcionalidades, está bueno que pueda haber. ¿Para qué sirve? Una breve documentación de qué valor recibe, o sea, qué recibe, qué va a devolver si es que retorna un valor, qué es lo que hace. O sea, hay formas específicas de cómo hacer esto, pero bueno, con una breve y simple descripción es más que válido para lo que por ahí esperamos que puedan llegar a implementar. Entonces, bueno, dejemos así. Después podemos agregar un docstring a este módulo. Bien, definimos funcionalidades. Ahora estaría bueno poder utilizarlas. Para poder utilizarlas, vamos a llamarlas a través de su nombre en un programa cliente. Lo vamos a hacer de la misma manera en la cual ya venimos trabajando, importando otras funcionalidades que no están directamente en el lenguaje base de Python. Como cuando usamos runIn para números aleatorios, importamos la librería o el módulo random. Para utilizar la raíz cuadrada, sqrt, importamos el módulo de matemática. Entonces, bueno, como nosotros definimos un módulo, lo que vamos a hacer ahora es llamarlo de la misma manera en la que llamamos esos módulos ya preinstalados o predefinidos en el lenguaje. Dijimos que lo íbamos a hacer de la misma manera. Para que esto funcione, para que funcione de manera sencilla, por así decirlo, para no tener que definir las rutas y demás, lo conveniente por ahora va a ser que tanto los módulos que definimos, que diseñamos, que implementamos, los archivos físicos de esos módulos se encuentren en el mismo directorio, o sea, en la misma carpeta que el programa cliente que va a llamar a esos módulos, que va a utilizar sus funcionalidades para resolver los distintos aspectos que necesita resolver por los cuales utiliza nuestros módulos. Entonces, como pueden ver, lo que tiene que hacer es a los módulos esto es modularidad, a los módulos los tienen que guardar o dejarlos guardados en la misma carpeta en la cual tienen el programa cliente para poder llamarlos directamente. Entonces los llamamos, como ya sabemos, podemos importar todo el módulo, import, aumentar. Fíjense en que el IDE ya me detecta un módulo y ya me da la opción de... Podemos importar, aumentar, o por ejemplo, desde aumentar, podemos importar, no me acuerdo el nombre, duplicar, por ejemplo. Duplicar. Entonces ahora tengo dos maneras de llamar a la función duplicar dentro del módulo aumentar. A través del módulo aumentar con el punto o con el nombre directamente, porque ya la estoy importando la función desde el módulo. Esto lo puedo llamar como A, por ejemplo. Entonces vamos a definir una variable numérica, número es igual a 10. Y podemos mostrar el resultado de, por ejemplo, duplicar 10. Duplicar, que es una función, a ver si se alcanza a ver el docstring. Como duplicar viene de aumentar, está el docstring que nosotros definimos en el archivo. Duplicar, recibe un número y lo duplica, input variable numérica, output variable, bueno, numérica sí, me quedé sin texto. Entonces, un número, ¿qué número? Número. Definimos con la variable 10. La podemos llamar directamente porque la estamos importando la función desde aumentar, o podemos invocar la función a punto.
Fíjense en que A es el módulo y tiene un docstring que podemos ver el archivo, su nombre, en qué paquete está incluido. Y tenemos las dos funciones. Duplicar, que tiene docstring, y aumentar, que no tiene. Bueno, vamos a llamar a duplicar número. Vamos a ver exactamente lo mismo al correr el programa, pero podemos ver que llamamos a la función del módulo que nosotros creamos de diferentes maneras, a través del módulo o desde el módulo importando directamente la función. Entonces, a ver si se alcanza a ver acá. No sé cómo aumentar el tamaño de, pero bueno. Print 20, que es el primer print, duplicar número, y el 20, que es de el módulo a duplicar. La función es exactamente la misma, la llamamos de diferente forma o manera. Con disminuir pasaría exactamente lo mismo. Desde nuestro programa cliente podemos importar, disminuir, podemos importar, disminuir, y disminuir que tenía, vamos a poner disminuir 10. En nuestro programa cliente vamos a hacer un nuevo print. Ahora vamos a llamar del módulo disminuir, vamos a llamar a la función disminuir 10, que recibe un número que reciba el mismo número. Entonces, si disminuyen 10, si pasamos un 10, nos debería de mostrar como tercer impresión en la consola un 0. Vemos el 20 del primer print, el 20 del segundo print y el 0 del tercer print de la función disminuir 10. Entonces, lo único que hicimos fue agrupar funcionalidades que tienen algún sentido, que están relacionadas entre sí, y las agrupamos dentro de un mismo archivo. El nombre de ese archivo, .py, me va a definir el nombre del módulo. En este caso aumentar, que me puede duplicar un número o aumentarlo en 10, o disminuir, que me permite dividir un número en 3 o disminuirlo en 10 unidades numéricas. Y ya no hay mucho más que explicar sobre la temática de modularidad. Lo que sí vamos a esperar a ver a partir de ahora, y con los ejercicios que son un poco cada vez más complejos y que le vamos a pedir que vayan introduciendo distintas funcionalidades, es que mi programa cliente solo tenga la captura de los datos, ya sea por consola por parte del usuario, en archivo, como ya vamos a ver a partir de las próximas clases. Que la resolución, la lógica, la algoritmia, bueno, ya le empiecen a hacer funciones que vienen de módulos. Y después sí, la impresión de los resultados, ya sea por consola o guardándolo en un archivo, como ya vamos a ir trabajando, sea también dentro del mismo programa cliente. Pero esto lo que hace es me reduce, sino línea de código en lo que utiliza un usuario. A un usuario no le interesa la lógica que uno plantea para duplicar un número o para disminuirlo. O sea, le interesa que esa función se ejecute. Cuando nosotros usamos print, no nos interesa de qué manera Python, junto con el sistema operativo, nos muestra, tiene la capacidad de poder mostrarnos valores por consola. Simplemente queremos que la función print nos muestre un valor por consola. Toda la lógica que tiene detrás que se quede guardada en el módulo del lenguaje base de Python. Bueno, acá es la misma lógica, solo que ahora somos nosotros lo que definimos un módulo y le damos sentido con las funcionalidades que implementamos. Como en aumentar, poder duplicar un número o aumentarlo en 10 unidades. Como bien dije en el correo que les mandé por el campus, por ahí la asistencia para esta clase, para este módulo, o sea, pueden asistir a otras de las prácticas, o sea, esto ya deberían haber asistido porque esto lo voy a subir para el jueves, cosa que lo tengan previo al viernes que es la clase,
Y bueno, para aquellos que no puedan asistir a ninguna de las otras clases, pero bueno, con esta explicación de modularidad, con este ejemplo que tiene el video para verlo una y otra vez, o sea, lo diseñé e implementé desde cero con Spider como veníamos trabajando, o sea, no hay nada nuevo más que la forma de estructurar el archivo, que el nombre del archivo tiene que ser el que lleva al módulo, y que deben estar los archivos guardados dentro de la misma carpeta a la hora de ejecutarse para poder llamar de una manera simple y sencilla como ya veníamos haciendo los módulos que diseñamos e implementamos. Ya no quedaría más nada. Por ahí sí ya vamos a seguir avanzando y trabajando con la lógica de poder llenar una matriz, es decir, una lista de listas, recordar que el primer corchete hace referencia a las filas, el segundo corchete a las columnas, depende si queremos recorrer por filas, por columnas, bueno, todo lo que ya trabajamos en la clase pasada, bueno, lo vamos a seguir fortaleciendo con más ejercicios que hay en las guías junto con los complementarios para poder introducir y encarar de la mejor manera posible toda la temática de archivos, que ya sería el último gran tema dentro de la asignatura. Para el presente de esta clase, para aquellos que no hayan podido acercarse a las otras comisiones, que tampoco corresponde que ustedes los hagan, les voy a pedir que suban como tarea al campus un archivo PY, o sea, el cliente y el módulo dentro de funciones y módulos. Ya voy a subir la tarea el jueves para que tengan tiempo de poder resolverlo hasta sábado o domingo. De la guía de actividades número 7, funcionalidades y módulos, el ejercicio 8. O sea, les voy a pedir que suban el ejercicio 8 completo, entero y funcionando. Si tienen alguna duda, me pueden mandar por mail o escribir en el foro por el mismo campus. Pero eso va a ser la tarea que les va a quedar subida en el campus por el tema para la asistencia. O sea, con la resolución de este ejercicio quedaría resuelta la asistencia a esta clase. Junto con, bueno, si les sirve o no, poder visualizar este video con esta explicación sobre modularidad que les va a dar una mano para poder resolver este ejercicio. Así que bueno, eso sería todo. Así que bueno, nos vemos el próximo viernes, ya entrados en octubre. Y bueno, no, creo que no es feriado. Bueno, vemos. Nos vemos cuando nos veamos. Cualquier cosa, recuerden que pueden escribirme por correo. Bueno, nos vemos.